Buenos días con todos, somos Preuniversitario Semansky. Te invitamos a participar en nuestros cursos intensivos para tu examen de acceso a la educación superior. Mi nombre es Caterina Morocho y el día de hoy vamos a dar resolución a ciertas preguntas en dominio social, así que vamos a ello. Resolución de preguntas. Dominio social. Vamos a revisar ciertas preguntas de historia universal y de historia del Ecuador. A continuación vamos a ver la primera, que dice: con base en el texto, identifique el sistema de explotación que surgió de la institución descrita. Durante la época colonial, una vez que se redujeron los réditos de la actividad minera, la hacienda se consolida como un sistema de trabajo e institución social. La tierra adquiere alto valor, pues en ella se desarrollan la agricultura y la ganadería. Para tener personas que trabajen esas tierras, el patrón entregaba créditos en especies a elevados precios a los campesinos, lo cual los mantenía en deuda durante años. Para efectuar su pago, se establecía una especie de acuerdo, mediante el cual se le obligaba al indígena a trabajar de por vida o hasta cancelar lo adeudado, y en caso de no cubrir esta deuda hasta su muerte, sus descendientes la heredaban y mantenían la obligación de servir al patrón. Estamos hablando de los sistemas de explotación en este caso, ¿no? Y tenemos las opciones de respuesta: la encomienda, el obraje, el concertaje y la mita. Aquí la respuesta viene a ser el concertaje, porque en el concertaje pues se hacía un contrato en el cual el indígena se ponía a disposición del patrón o el español en este caso. Ahora, ¿por qué no son las otras opciones? La encomienda viene a ser un sistema, una institución, en la cual se le entregaba a los españoles, que se los denominaría posteriormente encomenderos, un grupo de indígenas para que realicen ciertas actividades. El obraje viene a ser otra institución en la cual el indígena estaba trabajando, se ponía a la disposición en algunos talleres para elaborar textiles, mientras que la mita es otro sistema heredado por la civilización inca, que también venía a ser un trabajo comunitario. Entonces, mita, incluso en el sistema, en la civilización indígena, se le conocía como trabajo de turno. Mita era igual a trabajo de turno, donde trabajaban de manera obligatoria. Era un sistema de trabajo obligatorio, pero que contribuía en sí a la comunidad. Este sistema después también lo van a adoptar los españoles, pero bueno, aquí la respuesta neta es concertaje. Aquí tenemos algunas palabras claves, como por ejemplo sistema de explotación. Ustedes ya se les viene a la cabeza algunos sistemas, pero en esta parte donde dice que era una especie de acuerdo, entonces no se olviden, el concertaje era una especie de acuerdo, más no una institución. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. Relacione la sociedad con los roles que desempeñaba la mujer. Tenemos dos sociedades, en la sociedad romana y la sociedad egipcia. Y como roles tenemos: vivían sujetas a la patria potestad, poseían iguales derechos que el varón, accedían al derecho de emancipación, podían ejercer cargos públicos importantes. Ahora bien, nosotros tenemos aquí dos civilizaciones, la romana y la egipcia. Entonces, para poder responder esto, nosotros vamos a pensar ciertos ejemplos. En la sociedad romana hay alguna mujer que se haya caracterizado y sea importante, y de igual forma en la civilización egipcia existe alguna mujer que sea nombrada. Entonces, en este caso vamos a ver que en la civilización romana no hay mujeres que tengan esta importancia, ¿sí? Mientras que en la egipcia existen algunas representantes que sí nosotras las conocemos hasta el día de hoy. Tal es el caso de Nefertiti o Cleopatra, que son personajes que son muy conocidos. Basándonos en eso, pues vamos a ver que dentro de la civilización romana realmente no es que existía una importancia tan elevada para lo que es la mujer. Sin embargo, en la civilización egipcia nosotros vemos todo lo contrario. Vemos que
existen mujeres que han tomado roles, ya sea de faraonas, sea de autoridades. Entonces tenemos aquí las dos sociedades y vamos a ver. En cuanto a los egipcios, pues tenemos que poseían iguales derechos que el varón y podían acceder a cargos públicos importantes. Entonces tendríamos que es la 2 con la opción B y con la opción D. Vamos a buscar eso. Tenemos aquí la tercera opción, mientras que en la sociedad romana vamos a ver que vivían sujetas a la patria potestad y también pues accedían al derecho de emancipación. Estas dos opciones pues son las correctas. Por tanto, aquí la opción sería la tercera opción, esta que les estoy señalando aquí. Esa sería la opción. Vamos con la siguiente pregunta. Identifique el principio de la democracia que se evidencia en el caso descrito. Un migrante ecuatoriano que lleva 15 años viviendo en una ciudad de Estados Unidos se empadrona en el consulado ecuatoriano para ejercer su derecho al voto en las elecciones para presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué principio estamos hablando? ¿Será transparencia, pluralismo, igualdad, arte y religión? Primero pues vamos a ir descartando, ¿sí? Hay métodos de descarte donde las opciones que son las menos indicadas pues se las quita. Arte y religión evidentemente no es. Entonces la opción D queda descartada. Transparencia, pluralismo e igualdad. En cuanto a pluralismo, pues tenemos que existen ciertas etnias, ciertas cosmovisiones, ciertos ideales que se deben respetar. Podría ser, sin embargo, no estamos hablando de etnias, de nacionalidades. También quedaría descartada. En el caso de transparencia, pues no hay no hay absolutamente nada que tenga que ver con la transparencia, mientras que en el caso de igualdad, pues esta es la opción correcta, porque estamos ejerciendo el derecho al voto que es libre y se debe ejercer para todos, ¿sí? Entonces, por esa razón es la igualdad, pese a que esta persona se encuentre viviendo en Estados Unidos, pues igual tiene el derecho a sufragar, ¿sí? La respuesta aquí es igualdad. Y bueno, como les decía, pues aquí igualdad. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, completa el enunciado. Características culturales en Ecuador. La provincia de es la más joven del Ecuador, puesto que alcanzó esta denominación en el 2007, con 308.000 habitantes según el censo poblacional del 2010. Esta zona posee una rica herencia cultural y arqueológica por haber albergado a civilizaciones como la Valdivia y Las Vegas, las cuales han dejado una herencia material que forma parte de la historia y costumbres de los actuales habitantes. Tenemos como opciones de respuesta Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas. Bueno, aquí tenemos algunas provincias jóvenes. También Santo Domingo de los Áchilas es una provincia joven, al igual que Santa Elena. Pero aquí en Santa Elena, pues nosotros vemos que ellos se dividen o ellos se retiran de lo que es la provincia del Guayas. Y pues aquí hay otro dato importante que dice que en este lugar existieron civilizaciones como la Valdivia y Las Vegas. Entonces, netamente Santa Elena, ¿sí? Entonces, igual les voy a señalar la opción y es Santa Elena, ¿sí? Vamos con la siguiente. ¿A qué civilización hace referencia el texto? Aporte de las civilizaciones antiguas. Una de las civilizaciones antiguas aportó a la humanidad una serie de inventos que condicionaron el curso de la historia. Entre ellos resaltan la pólvora, la brújula, las primeras imprentas, el compás, el papel, la cerámica, la porcelana y el procesamiento y uso de la seda. ¿Qué opción será la correcta? ¿Será la civilización griega, la opción B, Mesopotamia, Egipto o China? Bueno, para poder hablar de los aportes tenemos que tener una idea de qué aportaron nomás estas civilizaciones. Y pues los griegos aportaron netamente con lo que es el pensamiento filosófico, la democracia, la igualdad, la arquitectura, incluso la matemática, también la astronomía.
Mientras que en Mesopotamia pues hablamos de las tablillas cuneiformes, estos sistemas de contabilidad, hablamos del pagaré, la letra de cambio, el código Hammurabi, entre otras. Mientras que en Egipto pues vemos aportes netos en el ámbito medicinal, lo que es la momificación, lo que es la arquitectura, las pirámides, eso más que todo en Egipto. Ahora en China pues tenemos muchas y la opción de respuesta aquí es China, porque tenemos lo que es la pólvora, la brújula, tenemos los sismógrafos, tenemos el algodón, la seda, la porcelana, incluso la Gran Muralla China, que es un aporte de la arquitectura. Entonces aquí la opción neta es China, ¿sí? Esta es la opción correcta y de igual forma les señalo aquí la opción. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y dice, durante el periodo colonial, los esclavos africanos fueron traídos a la Real Audiencia de Quito, quienes se asentaron entre Esmeraldas y el Valle del Chota. Desde estos lugares, esta población modificó sus expresiones culturales debido al contacto con otros ambientes geográficos. Así se crearon nuevos instrumentos musicales que mantenían su herencia africana. En Esmeraldas, por ejemplo, se desarrolló un instrumento conocido con el nombre de, elaborado con materiales propios de la selva tropical y considerado patrimonio cultural del Ecuador, que se utiliza para tocar los ritmos propios de los afroesmeraldeños. Ahora bien, tenemos 4 opciones. Vamos a descartar lo que es el rondador y la flauta de carrizo, porque estos elementos pues van a ejecutarse en lo que es la música andina. Y pues vamos a dejar estos 2 otros elementos. La hoja de naranjo, pues si bien utiliza este elemento para la creación de sonidos, pero no tiene una herencia netamente africana. Entonces nos vamos a quedar con la marimba. Pero también vamos a tomar en cuenta que cuando se traslada a un grupo de individuos, ya sea de África en este caso, pues van a tener ciertas tradiciones y ciertas costumbres que eran netas del lugar de origen. Y por ende, pues se van a ir transformando en unas nuevas cuando ellos llegan a otro sitio, en este caso a nuestros territorios. Por ende, la opción de respuesta aquí es la marimba. Y de igual manera pues les voy a señalar la marimba. Vamos con la siguiente pregunta. Complete el texto. A lo largo de la historia, el reconocimiento de derechos ha sido paulatino. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, con leyes particulares y el uso de su constitución, el derecho al sufragio femenino se respetó, solo desde inicios del siglo XX, a que se basa en el principio de inherente a las personas, pues éstas los adquieren desde su, por lo tanto, deben ser respetadas por el Estado. Ahora, tenemos como opciones de respuesta igualdad natural, nacimiento, soberanía, mayoría de edad, igualdad natural, mayoría de edad, y finalmente tenemos soberanía y nacimiento. Entonces, ¿cuál de esas opciones será? ¿Cuál es la que calza mejor? Pues tenemos al principio, dice que estamos hablando del derecho a sufragar, al derecho femenino del sufragio, y pues tomemos en cuenta que gracias al gobierno de Eloy Alfaro, pues puede la mujer acceder al voto. Eso más o menos para 1895, ya 1900. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que existe este principio de igualdad natural, porque todos somos iguales. Entonces, este principio tiene que ser inherente a ¿cuál otro principio? ¿Será mayoría de edad, nacimiento? ¿Cuál de estos dos puede ser? Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando estamos hablando de los derechos, ¿en qué momento tú adquieres los derechos? ¿Los adquieres cuando eres mayor de edad o cuando naces? Entonces, evidentemente es cuando tú existes, cuando naces empiezas a tener derechos y obligaciones. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la opción A. ¿Por qué?
para poder nosotros sufragar, pues estamos hablando del principio de igualdad natural. Nadie es diferente, todos somos iguales para acceder al voto. Y pues estos son inherentes a las personas porque se los adquieren desde su nacimiento. Así que por eso la opción de respuesta aquí es la opción A. Les voy igual a marcar para que no se olviden. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. Relacione la época con sus características del rol de la mujer. Aquí tenemos las opciones de respuesta en el lado izquierdo y pues hay que llenarlas con las del lado derecho. Tenemos primero, existen dos sociedades, la sociedad primitiva y la sociedad de la antigua Grecia. Entonces aquí nos vamos a referir netamente al ámbito femenino, cuál era el rol de la mujer. Tenemos como opciones de respuesta. Contaban con derechos limitados, los cuales les imposibilitaban luchar en los conflictos, así como contar con derechos políticos. B. Se generaba una centralidad en el papel de la mujer, con lo cual su protagonismo se extendió a diversas esferas. C. Se limitaba a la mujer de manera general a la reproducción y a las labores domésticas. D. La religión iba de la mano con el papel de la mujer y en la sociedad, con lo cual sus atributos eran venerados y formaban parte de asuntos religiosos. Vamos a ponernos en contexto. Una sociedad primitiva del Ecuador, ¿cuál podría ser? Yo considero que la cultura Valdivia, la Venus de Valdivia es una representación de la mujer, ¿sí? Tomando en cuenta que Valdivia pues desciende de otras culturas tales como las Vegas, ¿sí? Es una herencia y son casi la misma cultura. Ya. Ahora bien, tomando este como ejemplo, pues vamos a ver cuál es la diferencia con la antigua Grecia, cómo se le tenía a la mujer en la antigua Grecia. Vamos a tomar en cambio el ejemplo de lo que menciona Aristóteles en alguno de sus escritos, donde él dice que la mujer es simplemente materia y el hombre tiene alma. Esto en el caso de la reproducción, porque cuando tienen hijos dice que la mujer simplemente aporta el material y el hombre aporta el espíritu, el alma. Entonces la mujer en Grecia no es que era al igual que el hombre, sino que estaba limitada a sus acciones e incluso pues ellas no salían a ningún conflicto, también estaban limitadas a realizar las acciones de limpieza del hogar, a las labores domésticas. Entonces, tomando lo que yo les digo, vamos a relacionar. Como sociedad primitiva, pues tenemos que vamos a hablar de la religión, tomando en cuenta lo de las Venus de Valdivia que les digo, que eran figuras voluptuosas que representaban la fertilidad y a las cuales también se les rendía culto. Entonces vamos a asociar lo primitivo, la sociedad primitiva, con la religión iba de la mano con el papel de la mujer en la sociedad. Sus atributos eran venerados y formaban parte de los asuntos religiosos. Vamos a poner la 1 con la D, acordaránse. Ahora, vamos también a ver que existía una centralidad en el papel de la mujer, con lo cual su protagonismo se extendió a diversas esferas, ¿sí? Entonces la opción 1 vendría a estar con la opción B y con la opción D. Y entonces tenemos lo que nos falta, tenemos la antigua Grecia, pues como les menciono, estaban con derechos limitados y pues no podían luchar en conflictos y tampoco podían acceder a los derechos políticos, sí, porque no tenemos ninguna representante mujer, pues que haya estado inmiscuida en este ámbito de Grecia. Y también tenemos que se limitaba a la mujer de manera general a la reproducción y a las labores del hogar, ¿sí? Entonces la opción de Antigua Grecia va con la opción A y con la opción C. Esta respuesta se encuentra en la cuarta opción y esa sería la respuesta correcta. Les voy a ir señalando también. Entonces vamos que la Antigua Grecia, derechos limitados y también a la reproducción y a las labores domésticas, mientras que en la sociedad primitiva pues teníamos algunos cultos religiosos y pues se extiende en diversas esferas, por tanto esta es la opción de respuesta, ¿sí? La cuarta opción. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Relacione la institución colonial con su impacto.
tenemos los dos sistemas, que viene a ser el sistema de haciendas y también lo que son las plantaciones. Ahora, tenemos como opciones también de respuesta: deforestación masiva con mano de obra esclava, aprovechamiento de formas de servidumbre como el concertaje, extirpación de técnicas de cultivo ancestrales para la implementación del monocultivo, implementación del sistema de huasipungos con el fin de atraer trabajadores sin costo. De igual forma les voy a ir señalando. Cuando estamos hablando de plantaciones, pues tenemos que tomar en cuenta que estamos produciendo algún recurso de la tierra. Y en cambio en el sistema de haciendas, pues estamos hablando más bien de un sistema un tanto de explotación al indígena o al esclavo, ¿sí? Entonces, pues tenemos que las plantaciones, estamos hablando netamente de cómo se producen los recursos. Y pues aquí vamos a hablar también de la deforestación masiva con mano de obra esclava. Y también pues se va a implementar lo que es el monocultivo. Ya esto es un poquito más de lógica, ¿no? Pero tomando en cuenta estos conceptos. En cambio en la hacienda pues se da el concertaje, como les mencionaba antes, que es un contrato en el cual el indígena pues sirve al español o al patrón y pues se traslada a la tierra del patrón, ¿sí? Y trabaja esta tierra. Y también tenemos aquí la implementación del sistema de huasipungos con el fin de atraer trabajadores sin costos. Esto es lo que es hacienda. Entonces la opción de respuesta viene a ser la opción C que tenemos aquí. De igual forma les señalo. Tenemos la opción C. Bueno muchachos, con esto hemos culminado la primera parte de la resolución de preguntas. Les invito a que vayamos al segundo video para seguir con estas preguntas, ya sea de historia del Ecuador o de historia universal en dominio social.